Nuestro segundo entrevistado es Andrés Reggiani. Él es doctor en Historia por la State University de Nueva York, profesor investigador del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, profesor investigador invitado de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de Francia, ex becario Tocqueville, Fulbright y del Social Science Research Council. Escribió, entre otros, los libros Alexis Carrel y la sociobiología de la declinación, Francia en la era del fascismo e Historia mínima de las políticas raciales en América Latina. Bien, Andrés, ¿cómo le va? Gracias por venir, un placer. Gracias por la invitación. A ver, recién hablamos mucho, sobre todo el informe de la OTAN y el pedido por parte del presidente ucraniano, una zona de exclusión aérea. Para entender de qué se trata esto, qué es lo que está buscando el presidente ucraniano que le dijo no la OTAN. Bueno, es un acto entendible y desesperado de un líder de un país invadido por una potencia con una capacidad superior, y en ese sentido es lógico entender su pedido. Algunos han hablado de ingenuidad, bueno, pero en esa situación hay todo solamente vale, ¿no? El acto exacto, claro. Todo el acto desesperado, aún sabiendo que probablemente que la principal dañada en una extensión de la guerra con la OTAN involucrada, la principal damnificada va a ser Ucrania, la primera en todo caso, ¿no? Es decir, el escenario de combate se va a extender en primer lugar en Ucrania, por lo menos en el espacio aéreo, para luego, bueno, tener desarrollar un curso inesperado. Es una guerra que se extiende, el famoso dicho, ¿no? Es fácil empezar una guerra, es difícil terminarla, ¿no? Ahora, por otro lado, la negativa de la OTAN refleja también un consenso bien extendido dentro de los países europeos occidentales, de que una guerra solamente en caso de que un miembro de la OTAN sea atacado, ¿no? Y establecer una zona de exclusión aérea implica abrir esa posibilidad de que un avión, o bien un avión ruso sea derribado, claro, ¿no? En un combate, o bien un avión occidental sea derribado también por un misil ruso en las zonas ya controladas por Rusia. Así que es una situación dramática, trágica, a la cual no se le ve una solución, por lo menos en buen puerta, ¿no? Sobre todo porque justamente el comienzo de una guerra con víctimas ya endurece mucho más las posiciones, en el sentido de, bueno, vamos a volver hacia atrás. ¿En qué situación? En la misma que estábamos antes con los muertos, ¿no? Eso ha llevado en muchos casos a extender las guerras, en el sentido de, bueno, luego del costo de esta guerra para nosotros tenemos que salir con algo para mostrar a nuestro pueblo de que valió la pena el sacrificio. Y por lo tanto, como todavía no se ha logrado Ni Ucrania ni Rusia tienen mucho para mostrar, ¿verdad? No. O en todo caso tiene un poquito más Rusia que Ucrania para mostrar, ¿o no es así? Bueno, desde el punto de vista de la imagen, evidentemente está claro que Rusia ha salido enormemente deteriorada, ¿no? La imagen rusa en cualquier lugar del mundo, más allá de la posición adoptada por los países ¿no? que ante la resolución de las Naciones Unidas, aún los que se abstuvieron, ¿no? La posición de Rusia, evidentemente, ya sea por una falla de cálculo, como se dijo anteriormente, cual yo creo que sí, que Putin ha fallado en el cálculo de qué podía ser o qué iba a ser Europa Occidental. Estaba muy extendida la opinión en Rusia de que, bueno, los países ricos, los países prósperos, no arriesgan una guerra, sobre todo allá lejos, ¿no? No es tan lejos. Ucrania, la frontera de Ucrania está de la frontera alemana como Buenos Aires de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, para que tengamos una idea. Es decir, en Alemania ya hay mucha preocupación porque, bueno, todavía no se escuchan los estruendos, pero, digamos, los vientos de guerra, ¿no? Llegan muy rápido. Así que, ¿qué decir? Nadie sabe. Lógico. Es muy difícil saber qué va a pasar. Andrés, un poco en la postura esta de, bueno, como Ucrania no pertenece a la OTAN no responde o no va a responder, este rechazo de la exclusión aérea. Se plantea un poco que OTAN no quiere o no le interesa justamente ir a una guerra en este contexto, pero parece que estamos todo el tiempo en un límite. ¿Qué puede llegar a pasar? Digo, o reformulo la pregunta, la posibilidad de la violación del espacio aéreo, por ejemplo, de Polonia por parte de Rusia, ¿puede llevar o estamos en condiciones de afirmar que la OTAN no va a ingresar a esta guerra? Son 28 países en la OTAN. Entonces, es muy difícil, a partir de una suposición que estás haciendo, que es lógica, ¿no? Yo creo que hace poco salió una encuesta del Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores acerca de
qué opina la población, ¿no? De distintos países, cómo se reparten las opiniones, por ejemplo, en cuanto a cuáles son los riesgos dispuestos a asumir en caso de que se produzca, por ejemplo, una escaramuza en la frontera polaco-ucraniano, o lituano-rusa, ¿no? Y ahí las opiniones están bastante divididas, ¿no? Los países del este se dividen tanto geográficamente como generacionalmente. En algunos países son los más jóvenes, caso de Francia y Alemania, los que estarían dispuestos a intervenir militarmente en el caso de, y pagar cualquier costo en el caso de que un miembro de la OTAN sea agredida. Mientras que en esos dos mismos países las generaciones más viejas, ¿no? Los más ancianos, que todavía tienen un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, adoptan una posición mucho más cauta. Al revés de los países del este, en donde los jóvenes, los miembros del este de la OTAN, ¿no? parecen identificarse mucho más con muchos coetáneos dentro de Ucrania, ¿no? que son los que han manifestado a favor o que han votado a Zelensky, mientras que los más mayores, que sufrieron mucho más la Segunda Guerra Mundial, justamente porque la Europa del Este fue muy castigada durante la Segunda Guerra como resultado de la ocupación alemana y después del avance soviético hacia el final, adoptan también una posición tan cauta como, como los jóvenes, ¿no? en la zona occidental. Así que yo ahí diría que es difícil, teniendo en cuenta que se trata de un bloque bastante heterogéneo, por otro lado, de países, ¿no? O sea, los países que tienen un vínculo mucho más cercano a los Estados Unidos, como son los países del este, que Washington empujó para que ingresaran después de la caída del comunismo, y los países occidentales con una política que han tenido históricamente una política exterior un poco más independiente, caso de Francia, por ejemplo, o incluso Alemania, en el pasado, donde ahí hay por momentos, en particular en la era Trump, ¿no? un intento ayudados por el propio Trump, ¿no? de distanciarse de la política norteamericana. Entonces yo creo que ahí creo que hay que ver en cada situación puntual cuáles van a ser las posiciones. Lo que yo veo es un consenso, lo que existe es un consenso bastante amplio, y esto es lo que una de las fallas de cálculo de Putin, ¿no? Cómo consolidó, ¿no? cohesionó la OTAN en un momento que hasta no hace mucho se hablaba de, bueno, Europa no tiene una política exterior propia, la Unión Europea no tiene un ejército propio, no tiene una política exterior propia, hay permanentes intentos de escabullir un poco, ¿no? el bulto, en el sentido de, bueno, lo que ocurrió ahora, que me parece un dato fundamental, y es el rearme alemán, ¿no? Es decir, la decisión de Alemania en un gobierno de centro-izquierda de dar vuelta a una página. Y que significa esencialmente un rearme, una inversión de 100 billones de euros, ¿no? para la modernización de un ejército, de una Bundeswehr, que algunos decían, bueno, el ejército es un circo esto, ¿no? Es un ejército que no está en condiciones, algo que no se veía desde la época de Adenauer, en 1955, cuando Alemania Occidental reingresó, ¿no? como ejército, ¿no? en la OTAN, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, acá tenemos otra vuelta de página central, y que para muchos, digamos, hace, ¿no? Pone un poquito la piel de gallina. Pero yo, contestando a tu pregunta, yo creo que habría que ver efectivamente, ¿no? cuál es la situación creada, ¿no? y tratar de verla lo más objetivamente, en el sentido de tratar de no leer, de distanciarse un poco de los medios de información más masivos, ver un poco qué es lo que ha ocurrido y siempre buscar la solución negociada. Sin duda. Aun cuando se produzca víctimas, porque nuevamente, ¿no? si al golpe sigue el contragolpe, bueno, estamos ante un escenario extremadamente sombrío, ¿no? Andrés, un placer. Gracias por haber venido. Gracias, Muy